Les damos la bienvenida al programa final de nuestro diplomado Alcances y Desafíos del Fallo de La Haya. El día de hoy, como ustedes saben y ya estaba previsto, nos acompañará en el set Alan Wagner Tizón, ex canciller del Perú, y desde Chile nos acompañará vía Skype el ingeniero Alfredo Moreno. Ambos, como ustedes saben, han tenido un papel muy relevante en el desarrollo del proceso que condujo a esta paz jurídica definida entre Perú y Chile y que renueva el futuro de ambos países. El ingeniero Moreno fue canciller del presidente Piñera entre el año 2010 y el año 2014, por tanto tuvo a su cargo la mayor parte prácticamente la mitad final, la parte quizá más tensa del manejo del proceso. Y Alan Wagner estuvo encargado como agente peruano en La Haya desde el año 2008 hasta prácticamente meses después de finalizado el proceso, y ambos terminaron sus gestiones políticas al finalizar también, hacia principios del presente año, del año 2014. Entre marzo y abril, ambos dejaron ya el cargo meses después de que se dio, poco tiempo después de que se dio el fallo de La Haya. Queríamos entonces saludar y agradecerle especialmente a Alfredo Moreno, con quien la comunicación ha sido difícil a lo largo del diplomado, y quería yo personalmente ofrecerle disculpas por las dificultades que hemos tenido en comunicarnos en algunas ocasiones anteriores con él. Como le dije en algún momento, las coordinaciones no han sido fáciles para llevar adelante el diplomado. Sin embargo, han habido omisiones de nuestra parte que queremos hacer notar y pedir disculpas por ellas, y darle, luego de dichas estas palabras, la bienvenida a Alfredo Moreno, al ingeniero Alfredo Moreno, ex canciller de Chile. Quisiéramos un saludo del ingeniero Moreno. Ingeniero, buenas tardes en Santiago. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y no tiene ninguna excusa que darme, por el contrario. Estoy encantado de poder participar. Le doy mi excusa yo de no estar con corbata y tan elegante como Alan Wagner, a quien aprovecho de saludar, porque aquí, como ustedes saben, en Chile hoy día es un día feriado, así que estamos haciendo esta comunicación desde mi casa. Así que encantado de estar con ustedes. Le agradecemos mucho, sabemos que en Chile es un día feriado, le agradecemos mucho su disposición, ingeniero. Las palabras del doctor Alan Wagner. Buenas tardes también a todos los participantes en el curso del diplomado, y un saludo especial al canciller Alfredo Moreno, con quien me he visto poco, aunque hemos trabajado mucho. De manera pues que para mí es una satisfacción compartir con él este coloquio y dar por consiguiente finalizado el diplomado de la Comisión Andina de Juristas. Bien, muchas gracias, doctor Wagner. El día de hoy nos va a acompañar también Pedro Calvay, quien va a estar atendiendo, como lo ha hecho en otras ocasiones, las preguntas que ustedes envíen, sea por vía del chat o los foros que tenemos a disposición de ustedes en la plataforma del programa. Por eso quisiéramos pasar a saludar a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Estimados invitados, doctor Alan Wagner y doctor Alfredo Moreno, muy buenas tardes también, aquí desde Lima. Estimados participantes también, reciban la bienvenida aquí de la Secretaría Técnica de Salgarú TV. Estamos en esta tarde, tal como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, con todo listo para poder recibir sus observaciones, preguntas y cuestiones a través del chat de la plataforma virtual del diplomado. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, te doy el pase, Antonio. Muchas gracias, Pedro. Más adelante estaremos en contacto nuevamente. Bien, vamos a un corte y luego volvemos ya para tener este conversatorio entre Perú y Chile, para reflexionar sobre el final de este diplomado y ver las perspectivas de cómo se generó la confianza entre ambos países a lo largo del proceso y cuáles son las perspectivas de futuro en las que podemos pensar, y que seguramente los participantes del diplomado tienen ya una visión más enriquecida después de los 4 temas que hemos visto a lo largo de estas semanas. Vamos a un corte y volvemos. La solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas,
en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y desafíos del Fallo de La Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional, historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado, a través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Estamos ya de vuelta, vamos a empezar a conversar. La primera parte de nuestro conversatorio va a tener que ver con el tema de la confianza. ¿Cómo es que se fue generando la confianza y cuál es la naturaleza de esta confianza, ¿no? Implica distintos planos, el plano político, el plano militar. A lo largo de los años que duró el proceso, la confianza se fue construyendo o la necesidad de la confianza fue surgiendo. Por eso, una primera pregunta que quería plantearles a ambos, quizá podemos empezar en este caso con el ingeniero Moreno para hacer la primera respuesta. Cuando hablamos de confianza entre ambos países, ingeniero Moreno, en el marco del proceso de La Haya, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la naturaleza de esa confianza? Bueno, en primer lugar yo pienso que el tema de la confianza nace de tener claridad en un punto que me parece fundamental, que es que ambos países tienen un futuro común. Estos países, al acercarse el fallo, uno tenía que tener muy presente que cualquiera fuera ese fallo, íbamos a seguir siendo vecinos, íbamos a seguir teniendo comunidades en Arica y en Tacna que tienen una relación muy estrecha, íbamos a seguir teniendo una cantidad muy importante de migrantes peruanos particularmente, pero también bastantes chilenos en el Perú, inversiones y un futuro hacia adelante muy promisorio entre dos países que tienen un esquema de desarrollo muy similar, de tal manera que había que ya no solamente estar preocupado del desarrollo del proceso y de la parte judicial, que Alan Wagner y los juristas chilenos y peruanos tenían muy claro, sino que también había que preparar a la comunidad para que ese fallo pudiera ser aceptado, cumplido y dejar a los países en la mejor condición para poder hacer el mejor uso de ese futuro común. Gracias, ingeniero Moreno. El doctor Alan Wagner, ¿tiene alguna precisión sobre este tema? Sí, coincido plenamente con lo que acaba de decir Alfredo Moreno. En realidad, lo fundamental era, con la mirada puesta en el futuro, asegurarnos que, producido el fallo, aparte de que, de acuerdo con el derecho internacional, el fallo es definitivo y vinculante, ¿no?, hubiera una confianza en los países de que el fallo se iba a cumplir, ¿no? Y yo creo que fue muy importante trabajar esa confianza a través no solamente de los gobiernos, sino a través de distintos grupos de las sociedades de ambos países que se reunieron, desde académicos, empresarios, sindicalistas, periodistas, historiadores, incluso obispos, ¿no? Porque eso era fundamental, el saber que cualquiera fuera, como ha dicho el canciller Moreno, el resultado de este proceso y el fallo de la Corte, ambos países lo íbamos a cumplir de buena fe y a cabalidad, y que esto concluía una controversia entre el Perú y Chile que había venido de alguna manera perjudicando un mayor desarrollo de las relaciones entre ambos países.
Ahora bien, digamos, los primeros momentos después del fallo, si uno revisa la prensa de la época, los primeros momentos después de interpuesta la demanda peruana, surgen una serie de declaraciones desde ambos países de corte militarista, en fin, me imagino yo que se revive un poco el imaginario de la guerra, y entonces surgen situaciones relativamente tensas. Hacia el año 2010, que es el año en el que el canciller Moreno ingresa al gobierno del presidente Piñera, este nivel de esta altisonancia en la problemática generada por la interposición de la demanda peruana, pero es un momento en el que ya se había producido también la contramemoria chilena, la respuesta. ¿Qué pasa en el año 2010? ¿Se encuentra ya una necesidad, un momento específico de poner pare a esta situación, de revivir los imaginarios del pasado? ¿O simplemente es que se deja llevar la política de ambos países y se encuentran en el camino con esta necesidad de generar un clima de confianza? Es decir, ¿el clima de confianza fue una necesidad que surge o es una cuestión que casi desde el inicio de la demanda se la plantean los dos países como una política que tendría que ser coordinada o no? No sé si el ingeniero Moreno tiene alguna apreciación, sobre todo desde el año 2010. ¿Cuál era la situación de la confianza ese año y qué hay alrededor de este tema, ¿no? Bueno, lo primero que debería decir es que recibir una demanda es algo difícil. Es algo que para cualquier país resulta difícil de acomodar con un vecino. Cuando hay esas diferencias de opinión, y eso hace un problema político, un problema de opinión pública, un problema en la relación entre ambos países. En el año 2010 ya habían pasado un par de años desde que esto se había iniciado. Teníamos además en Chile una oportunidad nueva porque teníamos un nuevo gobierno y por lo tanto lo que iniciamos fue en primer lugar un cambio en la relación política y en eso tuvimos toda la cooperación del presidente en aquella época, Alan García, y de su canciller, de Joselo, con el cual trabajamos para poder empezar a hacer gestos que pudieran acercar a los dos países. Si ustedes recuerdan, en aquel momento tuvimos la visita del presidente García a Chile, visitó el presidente Piñera el Perú, y comenzamos a tener una cosa que para la opinión pública en aquella época de ambos países resultaba sorprendente. Incluso aquí en Chile al menos tuvimos algunas críticas que con el tiempo fueron perfectamente comprendidas por qué se hicieron cada una de esas actividades, y luego de eso pasamos a una cosa incluso más deliberada, que fue conversar con el presidente Humala cuando recién era candidato, que tenía una posición muy dura con respecto a la relación con Chile y hacia el pasado, poder conversar con en forma muy directa, muy honesta, sus opiniones, las nuestras, y ir creando ese espacio de confianza para cuando él fue posteriormente ya presidente, con el canciller Rafael Roncagliolo, hicimos un plan deliberado, donde incluimos cada una de estas cosas que ha mencionado Alan Wagner, como son la participación de los grupos de empresarios, las iglesias, las universidades, la gente de Arica y Tacna, centros de estudio, incluso juntamos personas que tenían una opinión negativa respecto de, en el caso chileno, de la relación con Perú, o en Perú respecto de la relación con Chile, de manera tal de que tuvieran 2 años, en fin, de trabajo, de poder decirse cuáles eran los problemas, de poder buscar cuáles eran las convergencias, ir creando una situación en la cual pudiéramos tener este proceso de confianza. En el caso de las Fuerzas Armadas fuimos programando poco a poco visitas de los jefes militares peruanos a Chile, de los chilenos a Perú. Comenzamos a volver a echar a andar cada uno de los mecanismos bilaterales que teníamos y que habían sido detenidos hasta llegar finalmente al 2+2. Primero partimos a nivel de los subsecretarios, en fin. Cada una de esas cosas fue creando una sensación de acercamiento, de entendimiento y de conocer lo que pensaba cada uno de ellos. Y creo que una expresión muy clara de eso fue haber hecho en conjunto ambos países la contratación de un traductor para que lo que sucediera en los alegatos orales fuera conocido exactamente en la misma forma en los dos países, y de esa manera
los chilenos pudieran conocer no solamente las opiniones chilenas, sino que también las peruanas, y los peruanos pudieran conocer cuál era la participación o las opiniones de Chile respecto de este tema. Debo decir que en esto también ayudó enormemente, y aprovecho esta oportunidad para decirlo públicamente, el talante, la forma de ser, la seriedad de Alan Wagner en esta materia y la de Alberto Van Claveren, quienes eran las cabezas visibles de esto y que siempre tuvieron una posición muy tranquila, muy de visión de futuro, muy de no decir cosas que pudieran ser hirientes para el otro país, y que ayudaron a tener una base para poder seguir avanzando sobre eso. En esto nos ayudó enormemente IDEA Internacional, una organización que en ese momento Chile participaba y que durante algún periodo incluso de esto fue su presidente, y en la cual Rafael Rocagliolo había trabajado por muchísimos años dentro de esa organización, y que se dedica precisamente a buscar cómo se pueden unir dos países en situaciones que tienen alguna diferencia, como es este caso. Ingeniero Moreno, le agradecemos su respuesta y le vamos a pedir por favor que baje por favor un poco el volumen de su computador, debido a que está generando una mínima reverberación. Hemos escuchado con claridad su mensaje, pero quisiéramos tener una mejor calidad incluso de su voz. Ahí estamos ya mejor. No sé, el doctor Alan Wagner, ¿qué opinión tiene? ¿Cómo repercutían estas coordinaciones de nivel político en el trabajo ya de los juristas en la Haya? ¿Cómo en el trabajo que tenían ustedes allá? Bueno, como ha dicho Alfredo Moreno, la relación que teníamos entre quienes estábamos a cargo del proceso mismo ante la Corte era muy buena. Y esto debido, yo diría, principalmente al hecho de que éramos amigos desde hacía muchos años. Alberto Van Claveren y yo somos amigos desde hace 30 años. Yo fui fundador y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, IRELA, con sede en Madrid. Alberto Van Claveren era el subdirector del instituto y nos veíamos con mucha frecuencia y nos seguimos viendo en el ambiente académico internacional. Igualmente con todos los que integraban el equipo, como el embajador de Chile en La Haya, Juan Martavit, también amigo mío de toda la vida. Y yo creo que eso también ayudó a la fluidez de las comunicaciones, aparte de una decisión política que de nuestra parte tomamos, de mantener el clima del proceso en una absoluta serenidad, ¿no? No hacer reverberaciones ajenas al proceso en sí, que tenía que ver con el tema de la delimitación marítima, ¿no? Y no estarse remontando a cuestiones de la Guerra del Pacífico, sino atenernos realmente a lo que habíamos ido a hacer a la Corte, ¿no? En fin, sustentar cada uno los derechos que su país consideraba el fundamento de su posición, y hacerlo de la manera más profesional y más ecuánime posible. Hay que recordar que cuando se presenta la demanda, me tocó presentarla a mí en calidad de agente en enero del año 2008, la reacción del gobierno de Chile de entonces, de la señora Michelle Bachelet, hoy día nuevamente presidenta de Chile, fue considerar que esto era un gesto inamistoso. Y de alguna manera ese fue el enfoque que el gobierno de ella tuvo en los meses siguientes, al punto de que llevó a congelar la relación en el plano político y circunscribirla al terreno puramente económico. Es cierto que además también se dieron facilidades en esa época para regularizar la situación migratoria de peruanos residentes en Chile, etcétera. Pero básicamente la relación bajó unos cuantos escalones en su intensidad. Como ha explicado el ex canciller Moreno, esto se fue decantando y con el cambio de gobierno se decide por parte del nuevo gobierno de Chile sacar las relaciones del closet, por así decirlo, ¿no?
y realmente comenzar a trabajar juntos en todo aquello que nos une, que es mucho. Y eso yo creo que también fue muy importante, porque esa intensidad de las relaciones en el plano bilateral y en el plano vecinal fronterizo, ¿no? Fue muy importante para ir creando un clima que no solamente inspiraba confianza en el cumplimiento del fallo, sino además hacía ver con mucho mayor claridad el futuro que teníamos por delante. Yo creo que, como ha señalado Alfredo Moreno, un síntoma claro de esa confianza con que trabajábamos fue la decisión que tomamos de mutuo acuerdo para solicitarle a la Corte que contratara unos intérpretes para hacer una interpretación simultánea del fallo. Primera vez en la historia que se hacía, y la Corte en eso fue muy colaboradora, y que nuestras ciudadanías pudieran recibir en vivo y en directo los argumentos que cada país estaba exponiéndole a la Corte en los alegatos orales. Yo creo que eso dio mucha confianza, porque fue un gran ejercicio de transparencia, y eso fue fundamental, por lo menos en la apreciación que nosotros tenemos en el Perú. En general, el haber sido muy transparentes en este proceso con nuestra propia sociedad, con ciertos grupos importantes de opinión, fue algo definitivo para lograr finalmente construir esa importante confianza que se reflejó a la hora de la lectura del fallo y luego en su ejecución. Yo diría que una segunda demostración de esa confianza que habíamos generado fue cuando, poco después de emitido el fallo, se produce la reunión del 2+2, donde se acuerda, entre otras cosas, ¿no?, el cronograma para el trabajo que condujera a la fijación de las coordenadas del límite marítimo que había sido establecido por la Corte, y eso se ejecutó la mitad del trabajo en el gobierno que salía, en el gobierno del presidente Piñera, y la otra mitad del trabajo en el gobierno que ingresó, de la presidenta Bachelet. ¿Qué mejor demostración, ¿no?, de confianza, ¿no?, que de un gobierno a otro en Chile y en el nuestro hubiéramos podido cumplir con eso que era muy importante, porque si bien el límite ya había sido fijado por la Corte y estaba vigente, era sin duda elemental, ¿no?, el cumplir con el encargo que nos había hecho la Corte de llevar ese límite a las coordenadas precisas que debían ser reflejadas en una carta náutica. Te agradezco. Quizás una historia que nos une, de estas que nos ha contado el historiador Daniel Parodi, podría ser también esta nueva historia de la que nos hemos enterado el día de hoy, que tiene que ver con la vieja amistad entre el agente Van Claveren y el embajador Alan Wagner, también desde hacía muchos años. Quién sabe, para algún historiador sea una materia que le interese. Bueno, vamos a un corte y volvemos con la segunda parte del programa. Salgalú TV Online regresa con una renovada programación, con invitados especiales y nuevas secuencias, persistiendo en que la primera infancia sigue siendo nuestra prioridad en la agenda social y política del país. Conéctate de lunes a viernes en un nuevo horario. Participa en vivo a través del chat, llamadas telefónicas y videollamadas. Juntos comprometidos a ser partícipes del cambio. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. Bien, estamos ya de vuelta con la segunda parte de este programa y vamos a referirnos ahora a las cuestiones del futuro, el futuro entre ambos países. Y una primera pregunta que hemos
preparado para conversar sobre este tema que vamos a empezar a tratarlo con el doctor Alan Wagner en esta ocasión, es después del fallo de La Haya, vamos a cambiar nuestra memoria pictórica, y hago referencia a la memoria pictórica porque yo creo que todos peruanos y chilenos adultos, nos hemos formado entre algunos cuadros que marcan nuestra memoria, nuestra visión de Chile, nuestro imaginario acerca de Chile y probablemente de Chile hacia el Perú, ¿no? Estos barcos que batallan en medio de la Guerra del Pacífico, estas imágenes de Grau o de Bolognesi, en fin, de Prat, de distintas personalidades que participaron en la guerra. Cambiaremos nuestra memoria pictórica de la guerra del siglo XIX por las imágenes de los diplomáticos ante la Corte Internacional de Justicia del siglo XXI. Pasarán esos salones de óleos con imágenes del siglo XIX a las imágenes del siglo XX de juristas que discuten en términos de razón y no de bombas y cañonazos. No sé cómo ve este tema el doctor Alan Wagner. Bueno, yo creo que nuestros héroes estarán ahí, los héroes de los dos países, y seguirán siendo recordados y venerados. En nuestro caso, como tú has mencionado, el almirante Grau, Bolognesi y tantos más. Ahora, yo quisiera, sin perjuicio de eso, traer a colación algo que me pareció muy importante. Hace pocas semanas presentamos en Lima el libro del doctor Parodi y su contraparte chilena, titulado Historias que nos unen. Un libro sumamente interesante, con artículos, con ensayos hechos por peruanos y chilenos, precisamente sobre aquellos aspectos de nuestra historia donde Perú y Chile hicimos causa común en una serie de elementos muy importantes. Y en la presentación del libro yo me dediqué a examinar la introducción que los dos historiadores, compiladores habían hecho, y en la que recordaban una idea borgiana, una idea de Borges, sobre los grandes espejos y los pequeños espejos. Los grandes espejos, aquellos que constituyen la historia oficial, por así decir, de nuestros países, y que de alguna manera, según Borges, esos grandes espejos presentan imágenes deformadas, en muchos casos, y luego lo que Borges llama los pequeños espejos, que son aquellos derivados de la cotidianidad, aquellos que mejor reflejan el ser de nuestros países y sobre todo la vivencia de nuestras poblaciones. Yo no sé si se trate de cambiar de cuadros, ¿no? Yo creo que lo que sería interesante es cambiar, siguiendo la idea borgiana, de espejos, ¿no? Es decir, esos grandes espejos irlos poco a poco compensando con los pequeños espejos. Pequeños espejos como las historias precisamente que en ese libro, Historias que nos unen, han presentado estos dos historiadores, uno peruano y otro chileno. Y seguir trabajando en ese camino, pero al mismo tiempo, como nos advierten ellos, mantener un espacio para la autocrítica en lo que se refiere a los grandes espejos. Es decir, tener mentalidad abierta para cada país de manera individual y libre, examinar ciertos aspectos que se repiten tal vez una y otra vez y que no necesariamente corresponden a la realidad, sino son muchas veces conceptos que se han ido formando a través de los años y que los damos por ciertos y por definitivos. Yo creo que tal vez una combinación de ambas cosas, esta recuperación de los pequeños espejos, ¿no?, y construcción permanente, ¿no?, de ellos a través de las vivencias compartidas para compensar las imágenes de los grandes espejos y al mismo tiempo, ¿no?, esta capacidad autocrítica para revisar ciertos aspectos de esas imágenes tal vez deformadas que hemos ido creando. Siempre la historia será materia de análisis y será difícil, ¿no?,
Así como dicen que cuando hay dos abogados hay tres opiniones, ¿no? En el caso de los historiadores ocurre algo parecido. No se trata de revisar la historia, no, se trata de tener ese espacio de autocrítica y al mismo tiempo de construir una nueva historia, ¿no? Esa historia de la cotidianidad, la historia de las relaciones tan excepcionales, por ejemplo, que se dan ahora entre Tacna y Arica, pero que también se dan entre nuestras sociedades, esta enorme cantidad de peruanos residentes en Santiago, que ya han tenido familia y que esas serán familias peruano-chilenas y en el futuro chileno-peruanas, ¿no? Ojalá algo similar ocurriera también en el Perú. Yo creo que hacia eso es que debemos apuntar y al mismo tiempo soltar las amarras de todo aquello que podemos realizar juntos, ¿no? Hay un enorme potencial en el plano bilateral, en el plano de las relaciones vecinales propiamente, pero también de manera conjunta en esquemas como la Alianza del Pacífico, UNASUR y otros esquemas en los cuales podemos trabajar juntos para beneficio de nuestros pueblos. Finalmente nuestros pueblos lo que desean es bienestar, oportunidades de trabajo y eso es lo que les podemos brindar. Le agradezco su respuesta. Ingeniero Moreno, ¿cómo ve usted esta gestión de la memoria antigua con relación a la nueva gestión de la memoria entre ambos países hacia el futuro? Yo no puedo coincidir más con Alan Wagner en esta materia. La historia de Chile y Perú tiene sombras, pero también tiene muchas luces. Junto con la Guerra del Pacífico hay la Escuadra Libertadora, hay la guerra en común con España, hay incluso en este tema que fue el que dio origen al tema de La Haya, que es la creación de las 200 millas, algo donde Perú, Chile y Ecuador iniciaron las 200 millas, algo que en ese momento no era aceptado por el resto de los países y finalmente lo convirtieron en parte del derecho internacional y nos permiten a ambos países hoy día disfrutar de las riquezas de ese mar de las 200 millas, algo que hicimos en común y que defendimos en común. De tal manera que hay muchísimas cosas que nos unen también en el pasado. De hecho, como una manera precisamente de destacar esos hechos, todas las reuniones bilaterales que hicimos durante este periodo, siempre buscamos hacerlas en fechas que conmemoraran esos hechos positivos. Debo decir que, por ejemplo, algunas de las reuniones que hicimos del 2+2 las hicimos en el momento en el cual hubo el ataque al Callao de la escuadra española, donde hubieron chilenos que estuvieron también junto a los peruanos defendiendo el Callao. El próximo 2+2 está fijado justamente en la fecha en la cual Grau y Prat juntos estuvieron batallando en contra de la escuadra española en las cercanías de Chiloé. Y así hay muchas otras cosas donde hemos estado en conjunto, como también cosas que, por ejemplo, no se conocen en Chile mucho, como el tratamiento que tuvo el Libertador O'Higgins en Lima, donde realmente fue mucho mejor tratado que lo que fue en aquella época en Chile. De manera tal que hay muchas cosas que uno podría destacar, las luces junto con las sombras de lo que ha pasado en el pasado. Pero en definitiva, Chile y Perú han tenido 130 años de paz, han tenido un desarrollo en común. Hoy día, mucho más adelante que lo que hemos hecho los políticos, que lo que han hecho los gobiernos, que lo que han hecho los diplomáticos, es lo que ha hecho la gente. Ya Alan Wagner mencionaba algunas de ellas. Miren ustedes, más sorprendente que lo que han hecho los gobiernos respecto del fallo La Haya es la reacción que han tenido Arica y Tacna, que son los que están directamente impactados por el resultado. Cómo esas personas que hoy día tienen cotidianamente una relación, hoy día tenemos más de 6 millones de pasos de la frontera entre Arica y Tacna, lo cual demuestra que hay gente que realiza una parte de su vida en Arica y una parte de su vida en Tacna, y que son personas que tienen relaciones familiares, comerciales, productivas, de día a día, de tal manera que son una realidad hoy día que la gente, el pueblo chileno y el pueblo peruano hoy día están acometiendo una inmensa cantidad de cosas en común y que no están pensando en lo que pasó hace 130 años atrás. De manera tal de que
Me parece a mí que lo que ha sucedido con el fallo de La Haya y su cumplimiento, que me parece que es un ejemplo, yo creo que no hay otros casos, quizás Alan Wagner, que tiene más experiencia que yo en esto, podrá decirlo. Yo no creo que haya, digamos, otro fallo de la Corte que se haya implementado con esta rapidez, y que fue lo que intentamos precisamente con aquella reunión del 2+2 que él menciona, de hacerla rápidamente, de no esperar el próximo gobierno, sino que inmediatamente tener cuál era la interpretación del fallo de los dos gobiernos, ponerlo por escrito y decir, bueno, esta es la tarea a realizar y hagámoslo con un cronograma rápido, que se pueda implementar rápidamente, que lo hagamos en común y de la mayor buena fe, de manera tal de que esto esté funcionando. Yo creo que sin que uno a lo mejor lo note y que a lo mejor no está tan presente a veces en las primeras páginas del diario de algunos políticos que les gusta más el populismo y un nacionalismo a veces un poco fácil, hay una tremenda actividad entre los dos países. De hecho, por ejemplo, en el medio de esta divergencia respecto al fallo y respecto al juicio en La Haya, creamos la Alianza del Pacífico. Y hoy día tenemos a los dos países con oficinas comerciales en común, donde promueven sus productos juntos, mientras antes la discusión era, bueno, de quién es el pisco o cosas de ese estilo. Hoy día los promovemos en conjunto en algunos países y luego tendremos más oficinas en común. Tenemos hoy día promoción de la inversión extranjera en ambos países, junto con Colombia y junto con México, que se hace en común. El año pasado tuvimos más de 30 reuniones internacionales en distintas capitales del mundo, promoviendo la inversión en Chile y en Perú y haciéndolo en común. Si usted le pregunta hoy día a cualquier embajador peruano o chileno en cualquier capital del mundo, le dirá que probablemente con los que tienen más actividad respecto de otros embajadores es entre ellos, porque están promocionando la Alianza del Pacífico y este tipo de actividades comerciales de inversión en común. Dentro de ese mecanismo también no sería raro que en el futuro tuviéramos embajadas en común. Ya de hecho Chile tiene con Colombia, Perú tiene con México o con Colombia en distintos lugares, y está abierto el mecanismo para que lo podamos hacer. Y de alguna manera esas actividades, a mi juicio al menos, no hacen más que ir poniéndose al día de lo que la comunidad hoy día lo está haciendo, a nivel empresarial, a nivel comercial, a nivel de la frontera, a nivel de los migrantes. Hoy día la relación es enorme a nivel de la gente común y corriente, y esa realidad hoy día también se está traduciendo en lo que son las organizaciones políticas. Bien, le agradezco al ingeniero Moreno por sus palabras, y nos queda, yo creo, una pequeña piedrita en el zapato en esta gestión de la memoria de ambos países, y quizás nos dé tiempo de hablar de eso en el último bloque de este programa, y es, creo yo, la gestión de nuestra memoria en los textos escolares, ¿no? Es decir, están muy bien las relaciones económicas entre ambos países, hay una unidad, hay mucha fraternidad en distintos temas, historias que no se han querido ver, pero nuestros textos escolares quizás sean todavía un tema pendiente. Bueno, vamos a un corte y volvemos con la tercera parte del programa. La solución al diferendo limítrofe entre Perú y Chile es un ejemplo para el mundo y abre para ambos países un futuro más próspero y fraterno. Ante este hecho histórico, la Comisión Andina de Juristas, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, presentarán el diplomado virtual Alcances y desafíos del fallo de La Haya, con el fin de conocer las implicancias jurídicas, económicas, sociales y geopolíticas de esta trascendental decisión. Este diplomado contará con la participación de más de 15 conferencistas y protagonistas excepcionales, diplomáticos, especialistas en Derecho y Análisis Internacional, historiadores, representantes sindicales y empresarios. Y con la tutoría de Enrique Bernales y Diego García Sayán, directores de la Comisión Andina de Juristas. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat de la plataforma virtual especialmente diseñada para este diplomado, a través de Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca.
Estamos ya de vuelta con la última parte del programa del día de hoy y vamos a darle paso a Pedro Calvay, que tiene algunas preguntas que hemos recibido a lo largo del programa que nos han planteado los participantes del diplomado. Adelante, Pedro, ¿qué preguntas tienes? Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, tenemos una pregunta de Pedro Javier González Rojas. Él hace esta consulta y se la transmito al doctor Wagner, el ingeniero Alfredo Moreno. Dice así: la aspiración de Bolivia y el triángulo terrestre, ¿en qué medida es un obstáculo al progreso del clima de confianza entre Perú y Chile? Ingeniero Moreno, no sé si tiene alguna apreciación sobre esta pregunta que nos hace un estudiante, que es un tema que está vigente. Por supuesto. Mire, en primer lugar, respecto del tema de Bolivia. Bolivia es un país que es vecino común de ambos países. Ha sido parte de nuestra historia desde los orígenes de ambos países y naturalmente desde ese punto de vista es algo que tiene que estar en la preocupación de Chile y de Perú hacia adelante. En segundo lugar, los países, tanto Perú como Chile, en el año 1929, cuando firmaron su tratado definitivo de sus límites terrestres, junto con fijaron que no habrían cesiones territoriales ni por el lado de Perú ni de Chile a terceros países, que en este caso sería Bolivia, sin el consentimiento previo del otro país, de tal manera que de alguna manera acordaron que el acceso al mar de Bolivia era en base a lo que ya se había acordado en el año 1904 en el tratado que hizo Chile con Bolivia de libre acceso, y posteriormente Perú le ha dado también libre acceso a través de sus puertos a Bolivia, particularmente en Hilo, y que cualquier cesión territorial sería una cosa difícil de que se produjera y en todo caso sería fruto de un acuerdo entre Chile y Perú. Desgraciadamente ese acuerdo a veces no ha sido implementado con ese espíritu, a veces por culpa de Chile, por no tener suficientemente informado al Perú de lo que está sucediendo, a veces por la posición de Perú de poner, como quien dice, la responsabilidad en Chile de lo que pudiera suceder y tomando posiciones de, por ejemplo, algunas declaraciones como que es justo y legítimo a la posición de Bolivia, y eso ha causado a veces que sea más bien un país a cortejar en esta relación, en una especie de triángulo que nunca ha llevado a buenas conclusiones. Y por eso, hace algún tiempo, cuando yo estuve en Perú y me tocó la oportunidad de hacer una exposición en la Academia Diplomática, donde estaban varios ex cancilleres y muchos embajadores peruanos, y cuando se tocó este tema, yo quise ser muy claro en esta materia, en que la posición de Chile respecto de esto es que no va a ser ninguna cesión territorial de territorio soberano chileno, porque Chile no le interesa ni va a perder la frontera común con el Perú. Y eso yo creo que es una declaración importante, porque Chile tiene que dar a conocer muy claramente cuál es su posición en esta materia. Y de la misma manera, yo pienso que eso hace que en el caso de Perú también hay una posición que es importante, porque en mi opinión, y de acuerdo a lo que pregunté ahí, y no hubo ninguna voz que me dijera que fuera lo contrario, y como digo, estaban los principales diplomáticos peruanos, a mí me parece que la posición del Perú es que también quiere mantener esa frontera común, y así ha sido la posición del Perú hasta el momento presente. Y creo que desde ese punto de vista, entonces, creo que tener un tratamiento de esto con perfecta información, naturalmente la responsabilidad principal recae en Chile, que es en este momento además con un litigio en La Haya, pero donde exista perfecta información de cuáles son los intereses, cuáles son las opiniones que tiene cada uno de los países en esto, de tal manera que este tema, cuando las cosas se hablan con claridad y con transparencia, se pueden entonces mantener de la mejor forma. Así que, resumiendo, en el caso de Bolivia, yo creo que es algo que nos debe interesar a ambos países, tener las mejores relaciones con Bolivia. Me parece que ambos países tenemos que colaborar en todo lo que podamos con el progreso de Bolivia, y creo que además lo tenemos que hacer con plena transparencia, de manera tal de que nunca sea un motivo de dificultad, de diferencia o de separación entre Chile y el Perú, porque creo que en este caso los intereses coinciden
plenamente. En el caso del triángulo terrestre, a mí me parece que el tema del triángulo terrestre es algo preexistente, es una diferencia en la que Chile tiene una opinión, Perú ha tenido otra. El fallo de La Haya, como bien lo ha señalado Alan Wagner y otros en Chile y en Perú, no se refirió al tema terrestre. Creo que fue lamentable el énfasis que se puso sobre este tema tanto en Chile y en Perú en el último tiempo. Creo que es un tema en el cual, indudablemente, en mi opinión, el fallo puede tener una implicancia indirecta sobre un punto o sobre otro, pero no decide el punto, de manera tal de que me parece que no es algo que debe oscurecer ni que debe afectar lo que estamos haciendo en materia del fallo de La Haya, en materia de límites marítimos. Muchas gracias. Me parece que también en ese caso es un tema en el cual los países tienen que trabajar en la misma forma en la cual lo han hecho con anterioridad, con plena transparencia en esta materia. Muchas gracias, ingeniero Moreno. Doctor Alan Wagner, no sé qué opinión le merece la pregunta que nos han planteado. Bueno, es evidente que la relación entre Perú, Bolivia y Chile es una relación muy importante, una relación que se ha visto además afectada a través de la historia por múltiples circunstancias, y que hay necesidad de rescatar en su esencia. Yo creo que se podrían distinguir dos aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con ese complejo de relaciones entre el norte de Bolivia, el occidente de Bolivia, el norte de Chile y el sur del Perú, que existió antes de la guerra y que la guerra destruyó. A mí me correspondió participar desde la presidencia del Centro Peruano de Estudios Internacionales en un conjunto de trabajo que hicimos con centros de Bolivia y centros de estudios internacionales de Chile para tratar de imaginarnos cómo recrear este sistema de relaciones, pero con una visión obviamente moderna. Yo creo que hay un gran potencial en ese emprendimiento que debiéramos trabajarlo. Y así como en el caso de Perú y Chile se ha generado una gran corriente entre Tacna y Arica, por ejemplo, como dijo Alfredo Moreno, 6 millones de personas pasan anualmente la frontera y pronto serán 10 millones, ¿no? No hay que dudarlo. Algo similar podría ocurrir también con Bolivia si es que ponemos en valor una serie de facilidades que tanto Chile como el Perú hemos dado a Bolivia para su utilización de puertos, depósitos, etcétera, para su comercio, pero al mismo tiempo una relación cultural, una relación humana que debiera desarrollarse entre esas comunidades. O sea, ese es un aspecto. Esa zona tendría condiciones eventualmente de convertirse en un interesante polo de desarrollo, ¿no? Para beneficio de las poblaciones de estos 3 países. Ahora, lo otro tiene que ver ya con esta reivindicación de Bolivia de una salida soberana al mar, y eso, como bien ha explicado el ex canciller Moreno, eso está en manos de Chile, porque es a Chile quien le formula el reclamo, ¿no? En el caso de que hubiera algún entendimiento de Chile con Bolivia, de acuerdo con el Tratado de 1929, se requeriría el acuerdo previo del Perú con Chile para que se produzca esa salida. Y a ese respecto, lo que el Perú señaló hace años, concretamente cuando fui canciller la primera vez, en 1985, con el presidente Alan García, fue de que el Perú, de haber ese entendimiento, el Perú no sería obstáculo. Ahora, yo creo que tratemos de trabajar las relaciones de la manera más productiva posible entre los 3 países,
Y lo que no debemos jamás entrar es a un juego de contraposiciones, es decir, utilizarnos para contraponernos al otro, y sino más bien, como se ha dicho, actuar con absoluta transparencia, ver qué cosa es lo posible, qué cosa es lo conveniente y cómo es que podemos llevar desarrollo y bienestar a las poblaciones de esas tres subregiones de nuestros países. Bien, le agradezco al doctor Alan Wagner. Y el tiempo en televisión lamentablemente es tirano, nos queda ya muy poco tiempo, por eso voy a pedirles a cada uno de ellos que nos den unas conclusiones, pero antes de pasar esas conclusiones con una pregunta final, queríamos agradecerle a Pedro Calvay, que no sé si nos está acompañando, estamos con él. Muchas gracias, Pedro, por colaborar con nosotros esta tarde. Vamos ya a concluir el diplomado, quisiéramos también tu saludo de despedida, estamos ya cerca de culminar. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, en nombre del equipo de la Comisión Andina de Juristas y de Salgalú TV, muchas gracias por su participación. Hasta conmigo y con el equipo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Entonces, unas breves conclusiones les pediría a ambos. Voy a empezar en este caso con el ex canciller Moreno, y es: ¿cuál va a ser el mensaje para el futuro, para las futuras generaciones del fallo de La Haya? ¿Cuáles son las implicancias, no quizá para los que estamos aquí, que todavía tenemos que lidiar con los resquemores del pasado, sino con las generaciones que vienen? ¿Qué va a significar esta paz construida sobre el derecho y no sobre las armas? Ingeniero Moreno. Bueno, a mí me parece que Chile y Perú tienen una relación que está construida sobre el derecho desde hace muchísimos años. Ya lo señalé en una pregunta anterior. Chile y Perú no tienen ninguna acto bélico desde hace 130 años. De hecho, estos países fijaron a través de tratados sin límite en el año 29, crearon el Pacto de Bogotá, que es el que dio acceso a la Corte el año 1948, ya mencionábamos el aspecto de las 200 millas, y han ido construyendo, al igual que todo el resto de nuestro continente, algo que ha permitido que nuestro continente sea el continente donde ha habido más paz. No hemos vivido las dos guerras mundiales, no hemos vivido las guerras fratricidas que han habido, por ejemplo, en el África, precisamente porque hemos respetado los tratados, porque hemos respetado el derecho internacional, porque hemos solucionado nuestros conflictos a través de este tipo de vías y no a través de las armas. Y eso ha permitido que no solamente la generación actual, sino que hace ya varias generaciones hayamos vivido en paz. Y eso permite entonces que las nuevas generaciones puedan acometer el desafío que hoy día nos trae el futuro. Tanto Chile como Perú han optado por un modelo de desarrollo abierto al mundo, un modelo de desarrollo que está basado en la libertad y en el emprendimiento. Y hoy día estamos en una situación expectante. Por primera vez Chile y Perú estamos en el centro del mundo. Hoy día el Océano Pacífico es donde hay el mayor crecimiento, donde hoy día estamos trabajando juntos Chile y Perú en un acuerdo comercial, el TPP, que podría crear una zona de libre comercio más grande del mundo con el 40% del producto geográfico mundial, mientras antes, en las décadas anteriores, estuvimos lejos del Atlántico y mucho antes de eso muy lejos del Mediterráneo, donde se daba el gran desarrollo. Hoy día, con un gran éxito en materia económica en el caso del Perú y también de Chile, podemos juntos poder afrontar el desafío que a mi juicio tiene el futuro para realmente poder seguir progresando, que es la integración. Si no juntamos las capacidades de nuestros países en todo orden de aspectos, no vamos a poder aprovechar todas las oportunidades que hoy día tenemos, de manera tal de no seguir siendo países subdesarrollados, de por primera vez tener países desarrollados dentro de nuestra América del Sur, de poder sacar realmente beneficio de todos los recursos que nuestros países tienen. Y eso lo vamos a poder lograr en la medida en que nosotros y quienes vienen después de nosotros puedan aprovechar este continente y estos dos países que están en paz, que han tomado un camino positivo, tanto en sus relaciones como en su desarrollo, y poder llevar entonces a que terminemos con la pobreza, terminemos con muchos de los problemas sociales que nos han limitado nuestro desarrollo, que podamos darle una buena educación
a las generaciones que vienen después de nosotros y podamos entonces tener un mucho mayor bienestar, tanto para peruanos como para chilenos. Le agradezco, ex canciller Moreno. Doctor Alan Wagner, ¿qué significará el fallo para las futuras generaciones? Bueno, una primera constatación que se puede hacer y que es muy importante es que en el tema más delicado que hemos tenido el Perú y Chile en la etapa contemporánea, que ha sido el tema del límite marítimo, lo hemos podido resolver en paz a través de un mecanismo de solución de controversias como es la Corte Internacional de Justicia, y que en ningún momento ha habido la sombra de la posibilidad de un conflicto bélico en relación con esta controversia. Yo creo que esto lo que nos está indicando es que un conflicto entre el Perú y Chile es altamente improbable, para no decir imposible. Y yo creo que eso nos debe dar una gran serenidad en las relaciones entre los dos países y una gran seguridad. Tal vez esa seguridad no la hemos tenido en décadas pasadas, donde de alguna manera en Perú o en Chile se hablaba, ¿no?, de planes, de estrategias, de hipótesis de guerra, etc. Yo creo que después de este fallo ya podemos mirar el futuro desde otro punto de vista de la seguridad. Y más bien ir transformando nuestros esquemas de seguridad peruanos y chilenos en una seguridad de carácter cooperativo, en la cual ambos países hacemos contribuciones para resolver problemas de seguridad comunes que tenemos y que estamos confrontando, como es el caso del tráfico ilícito de drogas, la piratería en el mar, el caso de la trata de personas, en fin, tantos otros temas que son importantes. Y por otro lado, en el plano económico, sobre la base de esa confianza, ¿no?, continuar construyendo y desarrollando mucho más lo que ya hemos iniciado, que es realmente muy importante, pero que digamos que es algo que puede potenciarse enormemente y al mismo tiempo expandirse a través de estos esquemas como la Alianza del Pacífico, como UNASUR y otros más en los cuales participamos. Sin duda, también en ese espacio de la integración tenemos mucho que aportar y serán las futuras generaciones las beneficiarias del resultado de haber resuelto de manera pacífica y conforme al derecho esta controversia marítima que teníamos durante varios años. Bien, muchísimas gracias, doctor Alan Wagner. Le agradecemos mucho a quienes nos han honrado hoy con su presencia, tanto desde Chile al ex canciller Alfredo Moreno, como aquí en Lima al ex canciller Alan Wagner. Nos han honrado con su presencia porque son dos personas que, a pesar de su sencillez y de la humildad con la que transmiten sus conocimientos, son personas que van a significar mucho para el futuro de los países por el trabajo que han desarrollado y por el desarrollo y el talante político con el que han llevado adelante esta situación, que quizás el día de hoy, por la cercanía de la historia, no se pueda medir en la dimensión correcta, pero a lo largo de los años seguramente se podrá evaluar mejor. Quiero también agradecer, ya que estamos terminando el programa, a el señor Salvador Herencia Hinojosa, quien es el director principal de Salgalú Televisión, gracias a quien hemos podido desarrollar el programa tal como ustedes lo están viendo cada día. Agradecer también a Percy Taira, que es el productor y que ha estado detrás de cada una de las coordinaciones minuciosas con las que hemos podido llevar adelante el diplomado, a Jimmy Parco, que ha estado a cargo de la dirección de cámaras, a Dreli Ríos, que se ha encargado de elaborar la página web desde la que nos estamos comunicando también, a Víctor Hugo, a Ciro, a las personas que nos han acompañado en el manejo de las cámaras, las luces, en el trabajo de los textos. Bueno, como ustedes saben, el trabajo de la televisión implica un grupo grande de personas, también la señora Coti Carrasco, que nos ha ayudado con el tema de la iluminación y con algunos consejos para aprender a manejar este tema de la televisión, que en mi caso es la primera vez que estoy desarrollándolo.
Y bueno, dichas estas cosas, un mensaje final, siempre un poco de terror para terminar, y es hablarles del examen final. Es la segunda vez que les vamos a dar, es la segunda oportunidad que les vamos a dar para rendir el examen. En la primera ocasión no hemos tenido el suficiente número de participantes que hayan rendido el examen. Les recuerdo que estará abierto nuevamente desde el día viernes a las 7 de la noche, desde este viernes a las 7 de la noche hasta el día domingo a las 8 de la noche. Ustedes podrán entrar y durante 1 hora y 15 minutos podrán resolver las mismas 15 preguntas que ya se plantearon en el examen anterior. No vamos a presentar el examen resuelto, sino hasta después de que ustedes tengan esta segunda oportunidad para dar el examen. Recuerden que quienes no den el examen no podrán reclamar después un certificado del curso. Pueden también llamarnos, como ustedes ya saben, a los teléfonos de la Comisión Andina de Juristas para cualquier duda, al 440-7907, anexo 224-227 y al 218 también, o escribirnos a cursolahaya@cajporg.pe como lo han venido haciendo ya. Bien, dichas estas cosas, damos por concluido el diplomado. Les agradecemos a cada uno de ustedes su participación y nos vemos en el siguiente curso que podamos desarrollar. Muchas gracias, buenas tardes.